Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. El mensaje de esta hora es un mensaje de un tema muy importante, pero al mismo tiempo delicado. Voy a hablar del divorcio. No quiero ofender a personas o a hermanos que hayan tenido esta experiencia de un divorcio. Mm, por supuesto que no es esa la intención, pero tengo que predicar la palabra de Dios tal y como está. Entonces también hay este tema. El Señor Jesucristo enseñó acerca del divorcio. Voy a leer Mateo 19 del 1 al 12. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 12. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, hasta ahí Mateo 19 del 1 al 12. Bueno, quiero decirles que el 96, estas estadísticas importantes para este tema, el 96% de las personas solteras quieren casarse. Solo el 8% de las mujeres dicen que lo ideal es quedarse solteras. 75% de la gente cree que el matrimonio es un acuerdo tomado para el resto de la vida. 75%. El índice de matrimonios ha bajado en un 30% desde 1970 hasta hoy. Pero el índice de divorcios ha aumentado 40%. El 50% de los niños que presenciaron divorcios de sus padres verán a sus padres volverse a casar. En 1950, hace ya más de medio siglo, 1950 hubo 385,000 divorcios. En 1970, o sea, 20 años después, hubo 709,000, lo doble. Y en 1990, o sea, otros 20 años más, hubo 1,175,000 divorcios. Cada 20 años se está duplicando el número de divorcios. Los cristianos tienen 27% más divorcios que los que no son cristianos. Pero los cristianos históricos o fundamentalistas tienen 30% más de los que no son cristianos. Bueno,
En este tema de el divorcio hay dos extremos a evitar. Uno, decir más de lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Por ejemplo, los divorciados se sienten como leprosos en las iglesias porque los discriminan. Los hacen sentir como cristianos no muy deseables, como de segunda categoría. Eso se debe a que condenamos no solamente el divorcio, sino a los divorciados. Odiamos al pecado y también al pecador en este caso. No importa cuánto odiemos al divorcio, no importa, no debemos poner barreras de ningún tipo a los divorciados que la Biblia no les impone. Bueno, el otro extremo es, debemos evitar decir menos de lo que la Biblia dice acerca del divorcio, ni más ni menos. Bueno, ¿cómo es cuando se dice menos de lo que la Biblia dice? Bueno, el péndulo se ha movido de un extremo a otro en muchas iglesias, pero hay extremos. Por ejemplo, dicen muchos en las iglesias, estamos viviendo la cultura del divorcio. Queremos a veces atraer a las personas a la iglesia aún a costa de suavizar lo que la palabra de Dios dice o completamente oponernos a lo que la Biblia establece. Algunas iglesias se hacen de la vista gorda ante un divorcio antibíblico, porque consideran que la palabra de Dios es demasiado exigente, demasiado estricta. Así que, como resultado, hay muchos cristianos que están confundidos y verdaderamente quieren saber qué es lo que Dios establece acerca del divorcio. Bueno, hay una pregunta capciosa en el texto que hace rato leímos, Mateo 19. Hay una pregunta capciosa que le hicieron los escribas y los fariseos al Señor Jesucristo. Miren la pregunta capciosa. Dice, vinieron a él los fariseos, versículo 3, vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? No, y Jesucristo les contestó, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, los fariseos hicieron esta pregunta tramposa a Jesucristo. En aquel tiempo, los judíos estaban divididos en dos grandes grupos. Unos eran seguidores de un rabino que se llamaba Gilel y otros eran seguidores de otro rabino que se llamaba Shammai. Gilel era muy liberal acerca del divorcio. Enseñaba que el hombre judío podía divorciarse por cualquier causa, por cualquier motivo. Si tu esposa quemó el pan tostado, divórciate. Si el esposo creía que su esposo hizo mala cara a su suegra, se divorciaba. Si el esposo encontró a otra mujer más joven y bonita, que se podía divorciar por cualquier causa. Bueno, eso enseñaba Gilel. En cambio, Shammai era más conservador. Enseñaba que el divorcio solo se podía llevar a cabo o se permitía si la esposa era infiel a su marido, nada más. Así que nos podemos imaginar los tremendos debates y pleitos y críticas entre los seguidores de Gilel y los seguidores de Shammai. En esta pregunta, realmente, los fariseos realmente le estaban preguntando, ¿de parte de quién estás tú, Jesús? ¿De parte de Gilel, el liberal, o de parte de Shammai, el conservador, el estricto? Cualquiera que hubiera sido la respuesta de Jesús, hubiera tenido un grupo de enemigos.
Entonces, por eso Jesucristo va a la respuesta bíblica. Ya se los leí, que al principio Dios los hizo varón y hembra, y por eso Dios les dijo, y se juntará el hombre a su mujer y serán una sola carne. Entonces, de ahí vemos que enseñanzas como esta, el matrimonio entre hombre y mujer fue idea de Dios. 2, el propósito del matrimonio es que durara toda la vida. O sea que Jesucristo no se dejó involucrar en la trampa del debate entre si era de Gilel o estaba de acuerdo con Shammai. No, Jesucristo se fue a la Biblia. Nada de que se legalicen los matrimonios gays. Bueno, ya en México ya los legalizaron. Dios creó a Adán y a Eva. No creó a Adán y a Esteban. Oh, no creó Dios así. Así que cuando Jesucristo ordena lo que Dios unió, no lo separe el hombre, nos damos cuenta que Dios no desea el divorcio y que no nos unió Dios para que nos divorciemos. No, nos unió para el resto de nuestra vida. Cuando hay un divorcio, lo hacemos en contra de la voluntad de Dios. Sí, esta respuesta de Jesucristo no es, por supuesto, ni suave ni fácil. Yo le llamaría amor firme en acción. Amor firme en acción, el matrimonio. A veces los pastores, en nuestro deseo de hacer a los hermanos felices, quitándoles una carga, por ejemplo, del marido gruñón, a veces desobedecemos el versículo 6 de este texto y le decimos a las parejas, divórciense. A ver, ¿qué dice el versículo 6? Dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no lo separe el juez, no lo separe la suegra chismosa que mete chismes, no lo separe tus amigos, tus amigas, entre comillas, amigos, que te vienen y te dicen, yo vi a tu esposo acá y por allá y por acá, y promueven divorcios o pleitos entre los esposos. Bueno, por otro lado, el esposo se queja, pastor, es que mi esposa Filomena no me respeta, no le hagan caso a tu papá, está loco. Así dice a los hijos, no le hagan caso a tu papá, está loco, no me respeta. Y luego, cuando yo llego del trabajo, mi esposa Filomena está despeinada, sucia, huele a aceite porque estaba cocinando. Y cuando nos acostamos, pues no me dan ganas de acercármele. Y el pastor, por no ofender a ninguno, ni a uno ni al otro, luego dice, no me puedo meter en sus problemas personales. Los pastores no tenemos que meternos en los problemas personales, pero cuando estamos viendo la situación difícil en un matrimonio, en una pareja, tenemos que ayudarlos, tenemos que decirles cuál es el consejo de Dios. Y al mes, si no lo hacemos, al mes esa pareja se está divorciando, o muy pronto. Segunda pregunta capciosa de los fariseos a Jesucristo. Versículo 7. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo estaban atacando con la Biblia. ¿De dónde sacaron esa información los fariseos? Pues de Deuteronomio 24. Allí se encuentra Deuteronomio 24. Lo voy a leer. Deuteronomio 24 del 1 al 3. Miren, ¿por qué los fariseos le dijeron a Jesucristo? ¿Por qué entonces Moisés sí dijo que podíamos darle carta de divorcio a nuestras esposas? Dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la
despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, bueno, ya hasta ahí no voy a leerla. Bueno, por esto que acabo de leer, los fariseos le dijeron, ¿por qué Moisés sí permitió dar carta de divorcio a las esposas? Bueno, pero Jesucristo les dijo, ¿por qué Moisés? Fíjense, le preguntaron, ¿por qué Moisés ordenó dar a su esposa certificado de divorcio? Muy buena pregunta, pero Dios nunca ordenó. Chequen lo que vimos, Deuteronomio 24, del 1 al 3. No hay una orden, no hay una orden, no hay tal cosa. Jesucristo aclara eso, aclaró bien. Miren, en el versículo 8 y 9, vean cómo Jesucristo lo aclaró. Estoy en Mateo 19, 8 y 9. Dice, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9, y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesucristo no lo engañan, menos con la Biblia. Entonces no es una orden, dijo Jesucristo, no es una orden. Se les dio permiso, se les permitió por la dureza de su corazón. Hay mucha diferencia entre ordenar y permitir. El plan original de Dios fue que los casados no se divorciaran. Y Jesucristo dice que por la dureza de vuestro corazón. Jesús explica el permiso y la verdadera razón de todos los divorcios. Y después de 2000 años, más de 2000 años ya, esta condición de los hombres no ha cambiado. Y por eso en los juzgados civiles están llenos de parejas divorciándose. Y las familias y las iglesias y la sociedad está resquebrajándose por la dureza de nuestro corazón. ¿Cuál era la intención original de parte de Dios? Ya lo leímos en el versículo 8. Lo voy a volver a leer. Dice el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios instituyó el matrimonio para toda la vida. Eso fue antes de la caída. El hombre instituyó el divorcio después de la caída. O sea, Dios instituyó el matrimonio para toda la vida y el hombre instituyó el divorcio cuando cayó en el pecado. Bueno, si en este momento nos trasladamos a un juzgado civil para escuchar a los que se están divorciando, vamos a oír pleitos, ofensas, acusaciones. La mujer diciéndole a su esposo, tirano, adúltero, te voy a mandar a mi gente a que te golpee. Y yo quiero el 40% de tu sueldo, vas a ver, te lo voy a quitar. Y a mí me corresponde la casa. Les vas a tener que dar una buena pensión a tus hijos. A mí se me van a quedar mis hijos, ¿eh? No los vas a volver a ver. Eso no fue el plan original de Dios. No. Hay una advertencia del Señor Jesucristo para volverse a casar si ya te divorciaste indebidamente. Si ya te divorciaste, escucha, ¿qué debes hacer? Bueno, en el versículo 9 dice, os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, cae en el pecado de adulterio.
y el que se casa con la repudiada adultera. Aquí se nos enseña que el que se divorcia y se casa con otra persona, eso ahí ya se comete el adulterio. O sea, que si el divorcio era en contra de la voluntad de Dios, también su nuevo matrimonio es. Es decir, que cuando tú te estás casando con tu esposa, es hasta que la muerte los separe. O sea, hasta que Dios los separe. Y Dios desde el cielo dice, cuando se casan hasta que la muerte los separa, sí, así es, amén. Y si tú te divorcias y te casas con otra, ante los ojos de Dios, tú estás cometiendo adulterio y aún estás unido a tu primera esposa, que es la verdadera. Hay una excepción, aquí se menciona, Jesucristo menciona una excepción. Está en el versículo 9. Si alguien repudia a la mujer por cualquier cosa, bueno, pero dice la excepción, a no ser por causa de fornicación o de adulterio o de infidelidad. Esta es la excepción. La infidelidad, la fornicación, la inmoralidad sexual, las depravaciones sexuales, la homosexualidad, el lesbianismo. Por estas cosas se permite, no se ordena, se permite, no se ordena divorciarse. El divorcio es un recurso humano, no divino. El recurso de Dios es arrepiéntete, pide perdón a Dios y pide perdón a tu esposa. No rompan el matrimonio. Una aplicación práctica. Versículo 10. Miren, el versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, es mejor quedarnos sin casar. Eso dijeron los apóstoles. Mantenernos célibes. Correcto, correcto. Si te quieres casar pensando que si tu matrimonio se vuelve algo incómodo, te divorcias, mejor no te cases. El matrimonio solo se puede disolver por la muerte, por adulterio o por deserción de un cónyuge incrédulo. Así lo dice primera a los Corintios 7:10. Por ejemplo, ya están casados, pero si la esposa se hizo cristiana y el esposo le dice, no, 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 ¿por qué te hiciste cristiana? Yo no te acepto como cristiana. Que él se separe, que él se separe. No, no otro. Bueno, la mayoría de los divorciados quieren casarse otra vez y lo más pronto posible. La experiencia dice que si tú te casas otra vez, más o menos va a volver a suceder lo mismo, no va a ser mejor. Así que el consejo es, no busques a otra compañera, mejor busca al Señor. Necesitas tiempo para sanar, tiempo para aprender a caminar sola o solo en esta vida. Necesitas crecer espiritualmente. Si es la voluntad de Dios que te vuelvas a casar, Él te casará a su debido tiempo. No apresures, no corras más rápido que los tiempos de Dios. A los que nunca se han casado, a los célibes o solteros, Dios les aconseja que no busquen el matrimonio, que sirvan a Dios así, solteros. Pero si se casan, está bien. Pero no hagan del matrimonio un ídolo que quieren obtener a toda costa. Yo me quiero casar, yo no me quiero quedar a vestir santos. Bueno, no. Tranquilos, pídanle a Dios, si se van a casar, que Él les presente a su compañera, como se lo presentó a Adán, le hizo a Eva y se la presentó.
Aplicación. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para con los hermanos divorciados? ¿Qué haría Jesús? ¿Los perdonaría? ¿No los condena? Y les dice, vete, no peques más. Y les da una nueva oportunidad. Esa es la actitud de Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra actitud, aceptarlos, no juzgarlos ni condenarlos. Si nosotros no somos divorciados, de todos modos somos iguales de pecadores y a todos nos perdona Jesucristo. Y los divorciados no se sienten bien en la iglesia. La iglesia es la que está mal. Si es que estamos haciendo sentir mal a los divorciados. Nosotros como iglesia estamos mal. ¿Qué puedo hacer si yo ya deshice mi matrimonio? ¿O lo estoy deshaciendo? ¿Qué debo de hacer? Bueno, Dios es el redentor y ofrece un nuevo comienzo. Empieza como estás y busca a Dios de todo tu corazón. Pide perdón a tu esposa, pide perdón a tus hijos. Si es posible, reinicien una reconciliación, una sanidad de la familia. Consejo a los solteros, no se preocupen por casarse. Dios tiene tu futuro en sus manos. Déjenlo a Él, que Él los guíe paso a paso. La más grande necedad no es casarte, sino que es tener una relación maravillosa. Perdón, creo que dije algo mal. La más grande necesidad no es casarte, es tener una relación con Cristo. Casado, soltero, divorciado, es lo más importante. Eso es lo que necesitamos. Si nuestras vidas están echadas a perder por malas decisiones que hemos hecho, necesitamos al Señor. Él se especializa en casos difíciles, imposibles. Ven a Cristo, te ama, entrega tu vida a Él. Él ya la entregó por tus pecados. Encontrarás perdón, te aceptará y una nueva oportunidad. Amén.